y del que ya he escrito varios libros, por tanto, de esto se supone que al menos esto me lo sé. De la administración local ya tenéis una imagen, que es la que ha ido apareciendo a lo largo del curso, esa imagen de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y algunas otras más que hay. Y ahora lo que vamos a ver es sobre esa realidad que más o menos intuitivamente ya tenéis, de que hay unas administraciones públicas en el territorio que son autónomas. Vamos a ver ahora cuál es el régimen jurídico, cómo está ordenado jurídicamente. Y vamos a ver, lo primero de todo, dónde están las normas que rigen para los ayuntamientos, para las diputaciones. Una cosa, porque a veces en el lenguaje se confunde, os hago unas pequeñas precisiones, es la entidad pública, la administración pública, en este caso es el municipio o es la provincia. Y la organización de gobierno es el ayuntamiento o la diputación provincial. Cuidado porque muchas veces se confunde, se habla indistintamente de municipio y de ayuntamiento, o se habla indistintamente de provincia o diputación provincial, o a veces en los archipiélagos se habla indistintamente de cabildo insular e isla. En realidad, la administración pública como tal, la entidad pública es el municipio, la isla o la provincia. Y la organización de poder público es lo que se llama ayuntamiento, diputación provincial o cabildo insular, o en el caso balear, el Consejo Insular, ¿vale? Lo digo porque a veces se utilizan indistintamente. Ayuntamiento es la organización de poder público del municipio, diputación provincial es la organización de poder público de la provincia, cabildo es la organización de poder público de la isla, o Consejo Insular de cada una de las islas del archipiélago balear. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son las fuentes que ordenan todos estos tipos de administraciones locales que estamos mencionando. Lo primero, la Constitución. La Constitución no regula la administración local. Lo que sí hace la Constitución es, uno, identificar expresamente a unas cuantas entidades locales, en concreto a 3 tipos de entidades locales, y tolerar, permitir que las leyes creen y regulen otras. ¿Cuáles son las 3 entidades locales que sí prevé y regula directamente la Constitución o que constitucionaliza directamente? Los municipios, las provincias y las islas. Estos municipios, provincias e islas tienen que existir necesariamente, aunque pueden existir en mayor o menor número, dependiendo de las opciones legislativas que se tomen en cada momento. Y puede haber otras. La Constitución no cierra el mapa de las entidades locales, puede haber otras, pero esas otras las van a decidir las leyes del Estado o de las comunidades autónomas. Y ahí hablamos de mancomunidades de municipios, las comarcas en Aragón y en Cataluña, etcétera, etcétera. Las parroquias en Galicia, en Asturias, en Cantabria. Hay otras entidades locales que no están en la Constitución y que su existencia depende de lo que digan las leyes. Y hay 3 entidades locales que están directamente garantizadas por la Constitución: el municipio, la provincia y la isla. Por tanto, no pueden dejar de existir. ¿Puede haber más o menos municipios en España? Ahora mismo hay 8.131 municipios en España. Podrían fusionarse municipios y pasar a ser 1.000 o 7.000 o los que fueran. Pero lo que no puede es dejar de existir el municipio como institución de autogobierno local, como entidad local. Puede ser de una forma, puede ser de otra, pero tiene que existir. En segundo lugar, la Constitución garantiza la autonomía local. ¿Qué significa que garantiza la autonomía local? La Constitución no dice cuántos municipios tiene que haber, no dice cuántas provincias tiene que haber, no dice, aunque también esto es difícil de modificar, cuántas islas tiene que haber, porque claro, las islas son lo que son. Bueno, en realidad no, aunque parezca mentira, no todas tienen estatus de isla, porque las islas o islotes más pequeños no tienen estatuto jurídico propio, como es el caso de Cabrera, o es el caso en Baleares, o es el caso de Gomera en el caso de Canarias. Pero bueno, dicho eso, la Constitución lo que hace es que garantiza que todas
las entidades locales constitucionalizadas, es decir, municipios, provincias e islas, tienen autonomía. No dice más. La Constitución no dice en qué consiste esa autonomía. Lo que dice es que se reconoce autonomía para la gestión de los propios intereses. Ya está. Esto es lo que dice el artículo 137 de la Constitución. Se reconoce autonomía. ¿En qué consiste esa autonomía? Lo ha ido construyendo el Tribunal Constitucional a base de sentencias. A partir de esa frase, de ese simple enunciado de que se les reconoce autonomía para la gestión de sus intereses, de sus propios intereses, a municipios, provincias e islas, se ha ido configurando en qué consiste la autonomía local. Dos grandes bloques de protección o de contenido de la autonomía local identificados a través de sentencias es, en primer lugar, la ausencia de controles de oportunidad, que viene desde la primera sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, que es la sentencia en materia de administración pública, en concreto de entidades locales, que es la sentencia 4/81. Bueno, ahí ya, en esa sentencia, por primera vez ya se dijo que, dado que la Constitución garantiza la autonomía local, no caben controles de oportunidad, es decir, no caben controles administrativos, políticos, de una entidad supramunicipal sobre los municipios, provincias o islas. No cabe que una decisión de un ayuntamiento sea revocada por una comunidad autónoma. No cabe que una decisión de un ayuntamiento sea revocada por la Administración del Estado, por razones de oportunidad, es decir, por tener distinto criterio para la adopción de esa decisión. Por tanto, la autonomía consiste, en primer lugar, en la exclusión de todo control de oportunidad y en la aceptación solo de controles de legalidad específicos. Es decir, tampoco permite la Constitución que el Estado o la comunidad autónoma ejerzan un control de legalidad sistemático sobre las entidades locales. Cabe solo que algunas leyes, específicamente para algunas materias, con justificación constitucional suficiente, prevean algunos controles de legalidad en algunas materias específicas. Por ejemplo, es lo que existe hoy en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ahí, en esa materia concreta, las leyes del Estado han previsto algunos controles de legalidad que hace el Ministerio de Hacienda o las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos fundamentalmente. Pero no es un control genérico de legalidad, es decir, no cabe que por sistema la comunidad autónoma o el Estado controlen la legalidad de la actuación administrativa. Cabe que en algunos casos y por razones constitucionales suficientes, por ejemplo, porque la Constitución garantiza expresamente hoy en el artículo 135 como principio nuclear del Estado el de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cabe que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera regule algunos controles de legalidad del Ministerio sobre las entidades locales, ¿vale? Por tanto, no cabe control de oportunidad y cabe solo control de legalidad específico, previstos caso a caso, para materia a materia, en las leyes. Por tanto, desde ese punto de vista, un alto nivel de autonomía, porque son pocos los controles. En segundo lugar, ¿qué dice el Tribunal Constitucional desde la sentencia 32/1981, que es la sentencia de las Diputaciones catalanas? Dice el Tribunal Constitucional desde entonces que autonomía significa también necesariedad, significa también que todas las entidades locales constitucionalizadas, municipio, provincia e isla, deben tener competencias propias. ¿Qué significa competencias propias? Competencias propias significa que tienen que tener competencias donde ellos deciden, que no actúan por delegación de otro, porque hemos visto que cabe que una administración pública tenga competencias propias y que tenga competencias delegadas por otra administración pública o encomendadas por otra administración pública. Pues lo que dice la jurisprudencia constitucional es que todos los ayuntamientos tienen que tener competencias propias. No vale con tener solo competencias delegadas, donde simplemente tienen el ejercicio de la competencia, pero no tienen la titularidad de la competencia. Es decir, esto obliga a que las leyes del Estado y de las comunidades autónomas
atribuyan a los municipios competencias, algún tipo de competencias, las que en cada caso se considere oportunas, en las materias de interés local. Por tanto, segundo elemento fundamental de la autonomía local significa que municipios, provincias e islas deben tener necesariamente competencias propias en las materias de interés local. ¿Cuántas? Eso lo van a decidir las leyes. La Constitución solo dice que tiene que haberlas. ¿Cuántas y cuáles? Ya no es una decisión constitucional directa. Bueno, esta jurisprudencia tiene mucho interés y se crea en una sentencia que es muy interesante, que es la sentencia 32/1981, que desde entonces nos ha marcado mucho el ritmo, porque se hizo en un momento muy temprano, al poquito de aprobarse la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Parlamento de Cataluña adoptó una ley que se llamaba Ley de Transferencia Total y Urgente de las competencias de las Diputaciones Provinciales a la Generalitat de Cataluña. Bueno, esto es un contexto muy peculiar. Las diputaciones catalanas tienen mucho poder, históricamente tienen una inclinación política mucho más de izquierda que de lo que históricamente era en Cataluña. Para entenderos, históricamente la Diputación de Barcelona y en muchas épocas la de Tarragona estaba controlada por el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, frente a la Generalitat, que estaba históricamente, como sabéis, hasta hace relativamente poco, controlada durante muchos lustros por Convergencia y Unió, que es una fuerza catalanista conservadora. Ahora ya el nombre de Convergencia y Unió ha desaparecido, ahora ya han cambiado los... Pero bueno, la heredera última debe ser Junts per Catalunya, debe ser la última heredera de esa fuerza catalanista conservadora. Bueno, ahí había una tensión política entre el nacionalismo catalanista moderado de izquierdas, PSC, y el nacionalismo más acentuado, conservador, que representaba en su momento Convergencia y Unió. Y esa tensión se proyectaba sobre dos instituciones, sobre la Generalitat de Cataluña, sobre la comunidad autónoma y, por tanto, el autogobierno autonómico, y sobre las diputaciones que estaban políticamente mucho más controladas por las fuerzas de izquierda. Bueno, ese trasunto ideológico también se mostró en esa iniciativa legislativa del Parlamento de Cataluña de quedarse con las competencias de las diputaciones. Lo que estaba diciendo es, bueno, las diputaciones como entidades locales tienen una serie de competencias y sobre todo tienen mucho dinero, que es porque las diputaciones las financia directamente el Estado. Y dice, pues nos vamos a quedar con las competencias de las diputaciones, eliminamos por tanto esta rivalidad política del PSC y nos quedamos también con el presupuesto de las diputaciones. Y es decir, engrosamos el poder de la Generalitat de Cataluña. Bueno, esta ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, no. La Constitución garantiza la existencia de las provincias y la existencia de las provincias significa que tienen que tener algunas competencias relevantes para la gestión del interés provincial propias. Por tanto, no cabe que una ley se lleve las competencias de la provincia a la comunidad autónoma, porque eso es contraria a la garantía constitucional, dice entonces por primera vez la sentencia. Esto es una garantía institucional de autonomía local, que significa que la Constitución no ha perfilado en qué consiste la autonomía, pero sí ha asegurado que esa autonomía tiene que existir. Por tanto, si viene una ley que le quita todas las competencias, es evidente que se ha infringido la garantía constitucional de existencia autónoma de las provincias, porque se quedan sin funciones y sin su presupuesto. Claro, esta sentencia, en la que por primera vez el Tribunal Constitucional utiliza el concepto de garantía institucional de la autonomía local, tiene mucha utilidad en un contexto como este, en el que una ley autonómica le quita por completo las competencias a las provincias. Y ahí funcionó bien la Constitución. El problema es que esto es muy excepcional. La realidad no es que de repente una ley le quite las competencias a los ayuntamientos o que una ley traslade todas las competencias provinciales o comarcales o insulares, las traslade a la comunidad autónoma o el Estado. No. Lo que ocurre todos los días es que leyes generales o sectoriales, cuando regulan una materia, pues inciden también sobre la administración local. Pues, por ejemplo,
cuando se regulan, para poneros ejemplos, todos ellos reales y de la jurisprudencia. El Principado de Asturias regula las composiciones de las ya extintas cajas de ahorros. Y dice, bueno, hasta ese momento en las cajas de ahorros había una representación de los ayuntamientos presentes en la comunidad autónoma. Y viene una ley del Parlamento de Asturias y dice, a partir de este momento se reduce a no sé cuánto la participación en el consejo directivo de la caja de ahorros de los ayuntamientos asturianos. Los ayuntamientos asturianos pues plantean que eso puede ser inconstitucional porque afecta a la autonomía local, porque les quita una parte del poder que tenían como partícipes en las cajas de ahorros establecidas en Asturias. Bueno, dice el Tribunal Constitucional, bueno, a ver, es verdad que les ha quitado protagonismo, capacidad funcional, capacidad de financiación, pero esto afecta a la garantía institucional de la autonomía local, es decir, es la pregunta que hace el Tribunal Constitucional en todos estos casos. ¿Es recognoscible la autonomía local? ¿Se puede decir que no hay autonomía municipal en Asturias porque los ayuntamientos ya no participan como antes en los órganos de dirección de las cajas de ahorros? Claro, a esa pregunta es muy fácil de responder, no. ¿Es recognoscible la autonomía local? Sí. Es decir, ¿sin eso se sigue siendo municipio autónomo? Sí. Pero es que viene otra ley. Y entonces, a lo mejor la siguiente ley lo que dice es, como en el caso de Andalucía, dice los municipios que quieran tener subvenciones por parte de la Junta de Andalucía tienen que sumarse a la estrategia hidráulica de la Junta de Andalucía. Si no cumplen con los planes, con la estrategia de suministro de agua de la Junta de Andalucía, no van a recibir subvenciones por parte de la Junta de Andalucía. Se impugna ante el Tribunal Constitucional y se hace la misma pregunta. ¿Siguen siendo autónomos los municipios andaluces por el hecho de que no tengan una absoluta libertad para gestionar su servicio de abastecimiento hidráulico de aguas porque o se suman a la estrategia de la Junta de Andalucía o no tienen subvención para sus servicios de abastecimiento de agua? La respuesta del Tribunal Constitucional vuelve a ser la misma. Hombre, no. Esto no nos permite decir que hayan dejado de ser autónomos. Es verdad que tienen un poco limitada su capacidad de actuación en el abastecimiento de aguas, no pueden hacer lo que quieran, pero la imagen de municipio autónomo se sigue teniendo. Claro, ¿el problema de eso cuál es? El problema es que cada una de las cositas, cada una de las pequeñas limitaciones, recortes sobre la autonomía municipal, en sí mismo no hace irrecognoscible la autonomía municipal, pero la suma de todos ellos, pues cada vez van limitando más la autonomía municipal. Pero claro, ninguno de ellos es suficiente como para tacharlo de inconstitucional. Y el problema es, en una metáfora que hace muchos años que se planteó esto en Alemania, un autor que se llamaba Baumeister, que decía, claro, este es el problema del vaso que se va llenando de gotas en el momento en que se desborda. Y esto es como la tolerancia de la autonomía local, es como un vaso. Pones una gota, bueno, una gota no es nada. Sigues poniendo gotas y llega un momento en que hay tanta agua en el vaso que la última gota que cae ya se desborda. ¿Significa que esa gota era la inconstitucional? Bueno, esa gota a lo mejor era la más pequeña de todas. Lo que pasa es que el vaso ya la habían llenado otras muchas. Y entonces, ¿cuándo ha rebosado el vaso? ¿Cuándo ha rebosado el vaso? ¿Cuándo podemos decir que una regulación legal ya es inconstitucional? ¿La última? Si a lo mejor no es la más grave. ¿Veis, por tanto, cómo este juicio de constitucionalidad sobre las medidas limitativas de la autonomía local no es un buen juicio de constitucionalidad? Porque se fija en la imagen final. En sí, pese a todo, es recognoscible la autonomía local. Y la respuesta ahí normalmente es que sí, porque no se ve el efecto aditivo, porque no se ve que la suma de muchos pequeños recortes, al final, a lo mejor, produce una transformación que la Constitución no quería, pero que no es concretable en ninguna ley concreta. Y a lo mejor dentro de 20 años nos preguntamos, oiga, ¿verdaderamente son autónomos los municipios en España? Y digamos, pues la verdad es que la impresión que tengo es que no. ¿Pero dónde, en qué momento se perdió la autonomía local?
Pues no se perdió en ningún momento concreto, un poquito aquí, otro allí, y al final se llega a un resultado que no se ha podido controlar porque la manera en que el Tribunal Constitucional controla la protección de la autonomía local es mediante un juicio de resultado sobre la imagen que se tiene socialmente sobre si ahora mismo son autónomos o no los municipios. Claro, en el caso de la ley catalana de transferencia completa y urgente de todas las competencias de la provincia a la Generalitat, ahí sí que declaró el Tribunal Inconstitucional la ley. ¿Por qué? Porque era evidente que si te quedabas con todas las competencias, ya no era recognoscible la autonomía provincial. Pero es que eso pasa una vez cada 40 años. El resto de las veces son pequeñas regulaciones. Ahora te pongo un control sobre esto, ahora te impido esto, ahora en urbanismo no te dejo hacer esto. Claro, son pequeñas cosas que al final van recortando la autonomía municipal sin que lleguemos a tener una imagen o una valoración global de que se está recortando, se está limitando la autonomía local. Bueno, tercera regulación que tiene la Constitución en relación con las entidades locales. Fijaos que hemos hablado del reconocimiento de 3 entidades locales como constitucionalizadas, protegidas constitucionalmente, que son municipio, provincia e isla, la garantía constitucional de autonomía local de estas 3 entidades locales, municipio, provincia e isla, y lo tercero sería la competencia estatal sobre administraciones públicas, que luego voy a volver sobre ello. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado es competente para regular las administraciones públicas. Luego lo voy a mencionar. En realidad la Constitución textualmente no dice que el Estado sea competente para regular la administración local. Lo que sí sabemos que dice la Constitución es que corresponde al Estado fijar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Claro, como las entidades locales son administraciones públicas, fijar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas permite al Estado fijar las bases del régimen local. ¿Vale? Bueno, esto está aceptado en la jurisprudencia constitucional desde la sentencia 214/1989, pero, como ahora veremos, tiene sus puntos frágiles. En cualquier caso, a los efectos, la Constitución atribuye directamente, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que así lo entiende, la Constitución atribuye al Estado la competencia para fijar las bases del régimen jurídico de las administraciones locales. ¿Dónde está el resto de la regulación? Seguimos bajando en la estructura del ordenamiento jurídico, en los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía tienen hoy poca regulación directa, aunque los que se modificaron entre 2006 y 2007 cada vez tienen más. Los estatutos de autonomía no regulan mucho directamente de las entidades locales, regulan algún aspecto de su autonomía, regulan algo de la organización, pero muy poco, y dicen algo de las competencias. Por ejemplo, el Estatuto aragonés, el Estatuto nuevo de 2006, el Estatuto catalán y el Estatuto andaluz dicen, en todo caso, tienen un listado, en todo caso, los municipios de las respectivas comunidades autónomas tendrán competencia y hacen una enumeración de materias en las que, en todo caso, habrá competencia de los municipios. Por tanto, estos nuevos estatutos, respecto de los antiguos o los primigenios, tienen más regulación de lo local de lo que tenían los iniciales, aunque no es todavía muy densa. Pero, además, los estatutos de autonomía, cada uno de ellos atribuye a cada una de las comunidades autónomas competencia sobre administración local. Competencia sobre administración local, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional hay que entender que es competencia de desarrollo de las bases del Estado y, en su caso, de ejecución de la legislación que adopta tanto el Estado como la propia comunidad autónoma. Es decir, si antes habíamos dicho que el artículo 149.1.18 atribuye al Estado competencia para establecer las bases del régimen jurídico de la administración local, cada estatuto de autonomía va a atribuir a cada una de las comunidades autónomas competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución de las bases del régimen local. Vale. ¿Cuál es el tercer nivel? Bueno, a partir de aquí
vamos a ver dónde está ahora mismo para que tengáis el esquema del sistema de fuentes muy claro. ¿Cómo está regulado? ¿Dónde está regulado por parte del Estado? ¿Vale? ¿Dónde está regulado por parte del Estado el régimen local? La regulación de las entidades locales. Bueno, hay un régimen local general que está muy centrado en las tres entidades constitucionalizadas, es decir, municipios, provincias e islas. El Estado ha entendido que su competencia para establecer las bases del régimen jurídico de la administración local le permiten regular específicamente el régimen jurídico de un tipo característico de administración pública que es la administración local y regular unas bases específicas para la administración local. Pero no para todas las administraciones locales por igual, sino que entiende el Estado que su competencia, y así se lo admite el Tribunal Constitucional, entiende el Estado que su competencia es más extensa en relación con los tres tipos de administración local garantizados directamente por la Constitución que en relación con los demás posibles tipos de administración local. En resumidas cuentas, el Estado regula con bastante extensión, aunque es una competencia formalmente solo básica, regula con bastante extensión los municipios, las provincias y las islas, y regula mucho menos otras entidades locales que no están directamente garantizadas por la Constitución. Las mancomunidades de municipios, los consorcios locales, las comarcas, en el caso donde las hay, donde las han creado las comunidades autónomas, las entidades locales menores, las parroquias, están mucho, e incluso los cabildos. Bueno, en esto hay una regulación más intermedia de los cabildos y los consejos insulares. Bueno, por tanto, el Estado regula, pero no regula por igual todos los tipos de entidades locales. Regula mucho más los municipios, provincias e islas que las demás posibles entidades locales. Segundo, ¿dónde está esa regulación del Estado de la que estoy hablando? Esa regulación básica estatal está, en primer lugar, en la ley, que ya ha aparecido a lo largo del curso, en la ley 7/85, que es la ley reguladora de las bases del régimen local. Ha sido reformada esta ley muchas veces, bastantes veces, y normalmente siempre en un sentido progresivamente restrictivo de la autonomía local. Siempre que se regula, cada vez que se regula un poco más la actividad o la administración local, siempre es para quitarle un poquito de autonomía. Se hizo en la ley 57/2003, que se llamaba de medidas de modernización medidas de modernización del gobierno local, y se hizo también, esto fue un gobierno socialista, y se hizo también en el último gobierno de Rajoy, en la ley 27/2013, que se llamaba de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Lo que tienen de común todas las reformas legislativas del Estado es que cada vez que regulan la administración local siempre es para someterla a más límites, siempre, o para recortar su autonomía. Nunca ha sido en sentido contrario. Después hay un Real Decreto Legislativo, que es el 781 de 1986, que tenéis que saber que existe, aunque su existencia ahí es muy complicada de explicar. Es un decreto legislativo que pretendía complementar la ley 785, pero que se ha quedado en una posición constitucional muy extraña y que no lo voy a explicar porque llevaría bastante, pero que sepáis que hay una especie de norma, hay un texto con rango legal, un Real Decreto Legislativo del Estado que desarrolla la propia legislación básica estatal. Y luego hay unos cuantos reglamentos que también dictó el Estado en 1986, y algunos los ha reformado después también, que son reglamentos que tienen una extraña posición constitucional porque en principio hay que considerar que son reglamentos básicos, es decir, que contienen normas básicas. Bueno, no me puedo entretener con ello, es muy interesante. Simplemente os llamo la atención de que el régimen local, lo básico, está, la pieza central de la regulación estatal del régimen local está en la Ley de Bases del Régimen Local, pero hay dos textos, o hay varios textos, que complementan la ley reguladora de las bases del régimen local,
que son el texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local, que es el Real Decreto Legislativo de 1986, y varios reglamentos, por ejemplo, el Reglamento de los Habilitados Nacionales, o el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, o el Reglamento de Demarcación de Población y Demarcación de Población y de Demarcación y Población municipal, local, Reglamento de Demarcación y Población. Por ejemplo, el Reglamento de Demarcación y Población es el que regula quién es vecino. Desarrolla la ley de bases en el sentido de quién es vecino. Y este reglamento, por ejemplo, es el que ha sido determinante en el asunto de Toni Cantó en las elecciones. ¿Por qué? Porque es el reglamento el que dice que se es vecino desde el momento en que uno se empadrona. Y el censo electoral se hace sobre el padrón municipal. Por tanto, en principio, si estás empadronado, eres vecino y eres elector. Por tanto, todo este lío constitucional que ha habido, en parte, arranca de aquí, del reglamento de demarcación y población municipal. Bueno, os digo que tiene una vigencia extraña, entre otras cosas porque un reglamento, porque una norma básica no debe estar en un reglamento. Como tiene dicho la jurisprudencia de hace mucho tiempo del Tribunal Constitucional, en principio, las normas básicas, en principio, con carácter general, caben algunas excepciones, pero lo normal es que las normas básicas, si son básicas, estén en leyes, que no estén en reglamentos. Y, sin embargo, aquí tenéis nada menos que todo el reglamento sobre el empadronamiento, la población, la demarcación, los términos municipales, que está en una norma de carácter reglamentario. O el reglamento de bienes de las entidades locales, que también es de 1986, es decir, el reglamento que se regula cómo se adquiere el patrimonio, qué es dominio público, qué no es, qué son las calles, cómo se vende. Todo eso es un reglamento que también contendría, supuestamente, normas básicas dictadas por el Estado. Bueno, esto es difícil, voy a pasarlo un poco rápido porque me llevaría mucho tiempo explicar la complejidad de estas dos piezas del sistema. Simplemente tener en cuenta que están ahí, que se aplican. Esto es la regulación general del régimen local, pero luego, aparte de eso, la hacienda local, es decir, los ingresos, el presupuesto, el gasto, están regulados de una manera extensísima que no deja prácticamente margen al desarrollo en el Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba la Ley de Haciendas Locales. Es decir, los 5 impuestos municipales y todo el sistema de precios y toda la ordenación del presupuesto y todas las autorizaciones de gasto, todo eso, todo lo que se refiere a la financiación local, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, todo eso está aquí. Es decir, todas las fuentes de ingresos y todos los procedimientos de gasto están en la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, en una ley del Estado para las administraciones locales. Tercero, el régimen electoral, es decir, cómo se elige a los concejales, cómo se elige a los alcaldes, cómo se elige a los diputados de las diputaciones provinciales, cómo se elige a los consejeros insulares. Eso está en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que ya conocéis, la Ley Orgánica 5/1985. Y alguno se planteará. Pero vamos a ver, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que está prevista en el artículo 81 de la Constitución, ¿no dice el artículo 81 de la Constitución que una ley orgánica regulará el régimen electoral general? ¿Qué hace el Estado regulando las elecciones municipales? ¿No dice el artículo 81 que la ley orgánica regula el régimen electoral general? Uno podría pensar, eso se refiere a las elecciones generales, ¿no? O a las elecciones al Parlamento Europeo. Pues no, el Tribunal Constitucional muy pronto dijo en las primeras sentencias, después de aprobarse la ley orgánica, que se impugnó por algunas comunidades autónomas, diciendo, oiga, no me regule usted en la ley orgánica del régimen electoral general las elecciones locales, porque esto no son elecciones generales. Y entonces contestó el Tribunal Constitucional, bueno, vamos a ver, general significa elecciones para todo el territorio de España, no elecciones al Parlamento español, sino si hay unas elecciones que tienen lugar en toda España, en todos los ayuntamientos de España, esas son elecciones generales.
Es decir, eso es también régimen general. Por tanto, general no significa elecciones a los órganos estatales, a las Cortes del Estado, sino que generales significa elecciones que afectan a toda España, como las locales, que se hacen en todos los municipios de España. Bueno, con todos los respetos, esta es una manera de verlo general. Bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que la garantía constitucional de autonomía local, la Constitución dice, en el artículo 141, dice, se garantiza la suficiencia financiera, se garantiza la suficiencia financiera como dimensión de la autonomía local de los municipios, provincias e islas. Suficiencia financiera, ha precisado el Tribunal Constitucional, no significa libertad sobre el sistema de ingresos, sino que el sistema de ingresos tiene que asegurar que tiene suficiente poder de gasto para poder cumplir con las competencias que son tuyas. Entonces, ha ido transformando la idea de que en materia financiera es más importante la suficiencia que la autonomía en el sistema de ingresos. No es que tengas un poder amplio para definir, la Constitución no garantiza un amplio poder para definir tu propio sistema de ingresos, sino que garantiza que tengas ingresos suficientes. Es decir, las leyes están obligadas a crear un sistema de ingresos que genere suficientes recursos como para poder satisfacer todas las necesidades locales y cumplir con todas las competencias. De todas formas, la Ley de Haciendas Locales tiene un sistema que no es malo, es de los mejores, que en términos comparados es de las pocas cosas. Ya os he contado que cuando yo voy por ahí fuera hablo de dos cosas, del Consorcio de Transportes de Madrid, y otra de las cosas de las que hablo es del sistema financiero local en España, porque es uno de los ejemplos mundiales de equilibrio, porque es un sistema que está compuesto, por así, simplificando mucho, diríamos que el 50% de los ingresos viene de impuestos locales, IBI, impuesto de bienes inmuebles, por la propiedad inmueble, ICIO, impuesto de construcciones, instalaciones y obras, cada vez que se construye hay que pagar, impuesto de plusvalía, por el valor que gana un inmueble respecto del precio de compra y se detecta cuando se vende, el impuesto de vehículos de tracción a motor, por el número de caballos que tienen los coches, cuanto más caballos tienen, cuanto más potencia tiene, más paga en el ayuntamiento, y el quinto, y el impuesto de actividades económicas que solamente pagan las grandes empresas. Bueno, eso aporta al ayuntamiento aproximadamente el 50% de su presupuesto y les concede cierta autonomía porque, por ejemplo, cuando la Ley de Haciendas Locales regula el impuesto sobre bienes inmuebles, dice cómo es la base imponible del impuesto y dice el tipo de impuesto podrá oscilar entre esto y esto, y le deja hasta 3 y 4 puntos de margen para que cada ayuntamiento decida la presión fiscal. Puede poner el tipo de gravamen en el 4% o lo puede poner en el 7%. Es verdad que todos los ayuntamientos se vienen al 4%. Nadie quiere poner impuestos altos, pero hay autonomía. Hay algo de autonomía porque el ayuntamiento puede decidir dentro de una horquilla el tipo de gravamen. Y el ayuntamiento puede decidir si pone o no pone el impuesto sobre tracción de vehículos a motor. Es decir, hay de los 5 impuestos, 3 son obligatorios y 2 son voluntarios. Es decir, hay un margen. Y luego el resto del dinero, el otro 50% del dinero, viene de transferencias estatales o autonómicas. Bueno, es un sistema bastante equilibrado. De hecho, es el sistema financiero que mejor ha resistido la crisis económica ha sido justamente el régimen financiero local, porque es un sistema que está basado en la diversidad de fuentes de ingresos. El Estado ha sufrido mucho más. El Estado, fijaos que el Estado y las comunidades autónomas, a través de las transferencias estatales, el Estado vive del impuesto sobre la renta, del impuesto de sociedades y del IVA. Cuando la economía va mal, la gente cobra menos dinero y, por tanto, paga menos IRPF. Las empresas se hunden y no hay impuesto de sociedades y el IVA, que se recauda en las operaciones comerciales, como hay menos compras y menos ventas, hay menos IVA. Por tanto, en una crisis económica los ingresos estatales se desploman. En cambio, los ingresos locales no, porque una parte muy importante de los ingresos locales es sobre los bienes inmuebles y los bienes inmuebles pagan por su valor catastral, es decir, por cuánto vale ese inmueble de acuerdo con lo que el catastro dice, y eso se mantiene estable.
Eso no depende, el valor de un inmueble ya se declara para cada 10 años por el catastro y va a seguir pagando, haya buena economía, haya mala economía. Bueno, por tanto, no es un mal sistema el que tenemos. A veces somos muy críticos con nuestros propios sistemas, pero yo la primera vez que me di cuenta de que no teníamos un mal sistema es cuando, trabajando en una universidad en Canadá, me preguntó una profesora, oiga, ¿y su sistema por qué funciona tan bien? Y yo dije, ay, pues yo no sabía que funcionaba muy bien mi sistema. Y entonces empecé a ver y se cita en todos los documentos de la OCDE, se cita como un buen sistema de financiación local el sistema de financiación local español. Y de hecho, por eso es frecuente que pregunten, entre expertos se pregunta por qué funciona bien. Bueno, luego vendría el régimen local. Fijaos, os estoy describiendo el sistema de fuentes. Hemos empezado por la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen los estatutos de autonomía? ¿Qué dice la legislación y cuáles son los textos del Estado que regulan la administración local? Y hemos visto la Ley de Bases del Régimen Local, más unos desarrollos, la Ley de Haciendas Locales, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Ahora las comunidades autónomas. Bueno, ya he mencionado antes que los estatutos de autonomía tienen unas poquitas cosas, pocas, reguladoras de la administración local. ¿Dónde está el resto? Está en las leyes de administración local de las comunidades autónomas. Claro, antes he dicho que, de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución, corresponde al Estado regular las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y, entre ellas, de las administraciones locales. Y eso es lo que hace la Ley 7/85 de base reguladora de las bases del régimen local. Pero como hay una ley de bases del régimen local, ya sabemos que la lógica es que haya una ley autonómica en cada comunidad autónoma de desarrollo sobre la legislación básica estatal. Donde hay bases, lógicamente hay legislación autonómica de desarrollo. Y eso es lo que hay. Hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid está la Ley 2/2003 de Administración Local y la Ley 3/2003 del Pacto Local, por ejemplo. Pero esto, que lo hay en todas las comunidades autónomas ya, la última yo creo que se incorporó a tener su propia ley fue en el 2000, creo que fue en 2016 el País Vasco, que ya también tiene su propia ley de administración local, pero son leyes que dicen muy poco. ¿Por qué dicen muy poco? Claro, si las leyes de bases del Estado, si la regulación básica estatal es muy extensa, como os he dicho, deja muy poco espacio para la legislación de desarrollo. Y como la legislación de bases de régimen local, la Ley 785, es muy extensa e intensa, deja muy poco espacio para la regulación autonómica. De hecho, si os vais a la ley madrileña 2003, veréis que lo único significativo que regula es, dedica muchísimas páginas, muchísimos artículos a regular el supuesto de la disolución por incumplimiento grave del interés general de España, supuesto de qué pasa cuando se disuelve un ayuntamiento por incumplimiento de los mandatos constitucionales elementales, cómo se gobierna ese ayuntamiento. Estamos hablando de que la ley le dedica muchos artículos a algo que no se ha producido nunca en la Comunidad de Madrid y solo se ha producido una vez en España, que es en el municipio de Marbella. Es decir, la Comunidad de Madrid, como no tiene que regular, porque todo está en la ley de bases de régimen local, lo que le han dejado es regular un poco de las mancomunidades. ¿Y qué pasa cuando se disuelva un ayuntamiento por afrentar gravemente al interés general de España? Pues lo tengo perfectamente regulado. Se forma una comisión gestora que estará tantos días, en el día tal, todo reglamentado. Que nunca se ha producido, repito, solamente se ha producido una vez en toda España, que fue el municipio de Marbella, cuando gobernaba Jesús Gil. ¿Sabéis quién era Jesús Gil? Que fue presidente del Atlético de Madrid. Es la única parte buena que tenía, todo lo demás era corrupto. Cuando ya era insostenible la situación, porque aquello era un escándalo, es que vosotros sois muy jóvenes, pero si tenéis la imagen de Jesús Gil, por lo menos, señor Orondo, pues salió una vez en la televisión, esto lo he visto yo, no me hace que me cuente, explicando él el urbanismo, cómo era el urbanismo en Marbella. Y decía, mire usted, cogía una servilleta, esto lo he visto yo. Esto es el aprovechamiento urbanístico. Decía, doblaba la servilleta y decía, la mitad para el promotor, la mitad para el ayuntamiento. Y de la otra mitad del ayuntamiento, doblaba la servilleta, la mitad para mí
y la mitad para el ayuntamiento. Y esto así. Claro, alguna vez tenía que llegar al límite y entonces el Gobierno decidió intervenir por un Real Decreto con autorización del Senado, que es como está previsto en la Ley de Base del Régimen Local. El Gobierno, con previa autorización del Senado, decidió disolver el ayuntamiento, es decir, echó a todos los concejales y tuvo una gestora provisional. Y lo digo, lo sé, porque a quien ofreció el Gobierno, el primero que le ofreció el Gobierno, que fuera el alcalde de Marbella, fue a mí. Y yo dije que no. Y voy a decir por qué dije que no. Hablando hace ya bastantes años. Entonces yo estaba haciendo un proyecto de ley para el que luego no salió, para el Gobierno, porque yo entonces tenía una amiga que era juez en Marbella y le dije, oye, me han comentado esto. Y me dice, ni se te ocurra, porque aquí, como experiencia de juez, me decía, aquí los problemas no son como los que puedan ser en Madrid o en los sitios. Aquí, cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de que hay ejércitos rusos armados con la Kalashnikov. Es decir, aquí las cosas no son como 4 ladrones o 4 asesinos que pueda haber en el resto de España. Aquí hay ejércitos. Y decía, aquí quien asuma esto sabe que ha firmado su sentencia de muerte. Porque aquí la corrupción está institucionalizada y generalizada. Y esta es la historia de por qué yo no he sido nunca alcalde. Porque la única vez que me han ofrecido, pues era un caramelo envenenado. Pero sí que me permitió entender cómo funcionaba esto. Y volviendo al tema, claro, eso está regulado en la Comunidad de Madrid, porque no tiene otra cosa que regular. Y regula las mancomunidades, o sea, regula lo que le ha dejado el Estado. El Estado agota las bases y si regula muy densamente, la comunidad autónoma ya no le queda espacio para el desarrollo. Por tanto, estas leyes, o la ley del País Vasco, por ejemplo, la ley de 2016 del País Vasco. Bueno, ¿qué regula la ley autonómica del País Vasco de entidades locales? Pues le dedica 3/4 partes a la participación ciudadana. Todos son consultas, todos son procedimientos, todo es no sé qué. Claro, como diciendo, venga, eso, la parte secundaria, los consejos sectoriales, los consejos no sé qué, todo lleno de participación, pero en el fondo ahí no hay poder público, eso es cómo se forman las decisiones. Y eso para la ley de bases era totalmente irrelevante, porque dice eso que lo regule las comunidades autónomas. Bueno, os explico el esquema porque ya van cuadrando las piezas. ¿Dónde está y cómo está regulado el régimen local? Lo primero, la Constitución solo garantiza la autonomía local, es decir, no regula la administración local, sino que garantiza la autonomía local de municipios, provincias e islas, pero no lo regula. Quien tiene que regular la administración local, respetando la garantía constitucional de autonomía, es el Estado en ejercicio de su competencia propia y la comunidad autónoma en los términos de sus estatutos de autonomía. Por tanto, la Constitución solo garantiza que tiene que haber autonomía local, pero no cómo. El Estado, a partir de sus títulos competenciales, va a regular. ¿Cómo regula el Estado? De dos formas. Y aquí, cuidado, porque aquí ya empiezan las dificultades. En primer lugar, el Estado, como tiene competencia básica sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas, y entre ellas las locales, pues establece, como ha hecho en la Ley de Bases del Régimen Local o en la Ley de Haciendas Locales, regula el régimen organizativo, competencial y financiero de las entidades locales, a través de normas básicas. ¿De acuerdo? Primera parte, primer bloque de regulación estatal, que ya hemos visto, legislación básica estatal. Pero ahí no se acaba la historia. ¿Qué hacen los ayuntamientos? ¿Cuáles son las competencias de los ayuntamientos? Las competencias de los ayuntamientos lo son en las distintas materias que unas veces caen del lado del Estado y otras veces son de cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Que en aquellas materias competenciales que son del Estado, el Estado
para satisfacer la garantía constitucional de autonomía local, debe atribuir algún género de competencias propias a las entidades locales. Por ejemplo, el Estado es competente en exclusiva en materia de tráfico y seguridad de vehículos a motor. Esto significa que cuando el Estado regula el tráfico, para el tráfico urbano debe atribuir algún género de competencias propias suficientes para que se pueda autogestionar el tráfico urbano en cada ciudad. Y si vais al artículo 7 del texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad de Vehículos a Motor, veréis que en el artículo 7 dice: corresponde a los ayuntamientos lo siguiente: regular el tráfico en los tramos urbanos, regular los aparcamientos, regular la conducta de los peatones, no sé qué, tal. Todo eso, el Estado, al regular el tráfico, que es una materia del Estado, atribuye competencias a escala más pequeña para que cada ayuntamiento autorregule su interés urbano específico y tenga, dentro de los límites de la ley, claro, la ley ya ha establecido muchas cosas, pero deja que una parte, por ejemplo, las decisiones sobre si se aparcan o no las motos en las aceras o por dónde van los patinetes, todo eso está regulado en ordenanzas municipales, porque la ley de tráfico atribuye a los ayuntamientos el poder de decidir si en ese municipio los patinetes van por un sitio, no van por otro, las bicicletas, todo eso se lo ha atribuido la ley de tráfico, porque el Estado es el competente en exclusiva en materia de tráfico, se lo ha atribuido a los ayuntamientos. Por tanto, el Estado hace dos cosas. Por un lado, dicta las leyes sobre el régimen local básicas y el Estado, en sus materias propias, atribuye competencias a los municipios. Y lo mismo del lado de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma dicta su propia ley de desarrollo de las bases estatales, en lo que le han dejado las bases estatales, y en cada una de las materias de competencia autonómica, cada comunidad autónoma atribuye competencias a las entidades locales. Por ejemplo, es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma en España los servicios sociales. La teleasistencia, los servicios de dependencia, es de competencia exclusiva de cada comunidad autónoma. Muy bien, pues si os vais a la ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, son todas iguales, o de Castilla-La Mancha o de Castilla-León, veréis que dice: corresponde a los ayuntamientos en materia de servicios sociales la teleasistencia básica y la asistencia comunitaria básica. Es decir, la ley autonómica, en una materia autonómica, crea competencias, atribuye competencias de escala local para cuestiones que se gestionan bien a escala local para los ayuntamientos. Por ejemplo, la atención social básica. Ya, por ejemplo, las leyes de servicios sociales, la atención social especializada, que se llama, ya no se la atribuye a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque dice, les falta escala. Entonces veréis, por ejemplo, que se ve muy bien, en la Comunidad de Madrid se ve que hay servicios de asistencia social, de urgencia, municipales, en cambio los servicios más sofisticados son autonómicos. Por ejemplo, tratamiento de drogodependencias, ese tipo de cosas, que son servicios sociales, atención a drogodependientes y todo esto, esos son servicios especializados que están reservados a la propia Administración autonómica. En cambio, servicios sociales básicos están, o la teleasistencia. Si habéis visto, si alguno tenéis alguna persona mayor en casa, veréis que esto que les pone a las personas mayores, que es que van con un colgante, con un botón rojo, por si se caen o lo que sea, eso pone Ayuntamiento de Madrid. Porque es una competencia que la Ley de Servicios Sociales atribuye al Ayuntamiento de Madrid, la asistencia primaria, como por ejemplo la detección de una caída de una persona mayor dependiente. Profesor, esa atribución de competencias por parte del Estado, de la comunidad autónoma, va aparejado de la financiación para asumirla también. Claro, bueno, en realidad van, eso está bien, pero van separadas. Es decir, fijaos que tenemos unas leyes que regulan lo que hacen y tenemos una ley distinta que regula con qué dinero lo hacen. Tenemos las leyes sectoriales que atribuyen competencias y la ley de haciendas locales que dice cuáles son las fuentes de financiación. Pero es verdad que no se comunican,
Por tanto, ¿qué pasa si las leyes empiezan a atribuir muchas competencias a los ayuntamientos? Pues la Ley de Haciendas Locales se queda estrecha, porque ha previsto una financiación para un contexto competencial. Este es un problema común en todos los estados descentralizados. Le llaman a esto algo así como non-finance mandatory provision of services, que es, todos los estados tienen esto, que es, claro, es muy fácil por ley encargarle a otro que haga cosas. Claro, es muy fácil decirle, y los ayuntamientos harán, y harán, y harán. O cuando el Estado le dice a los estados federados, los estados harán. Y dice, bueno, ya, ¿y el dinero? Bueno, eso es otra historia. De eso hablamos mañana. Bueno, esto siempre es un problema estructural en todos los estados descentralizados, que no están suficientemente coordinadas las competencias con las finanzas. ¿Sí? ¿Cómo otra vez? ¿Hasta qué punto el reconocimiento de la autonomía local menoscaba la exclusividad competencial de una comunidad autónoma o un Estado? Bueno, no menoscaba, porque la Constitución garantiza simultáneamente la existencia del Estado, la autonomía de las comunidades autónomas y la autonomía de las entidades locales. Por tanto, las tres tienen el mismo nivel de reconocimiento, que es constitucional. ¿Qué pasa si se da mucha autonomía? ¿Qué pasa si el Estado garantiza mucha autonomía en la regulación básica estatal, le da mucha autonomía o le da muchas competencias a las entidades locales? Bueno, que les dé mucha autonomía, evidentemente que restringe el poder autonómico de las comunidades autónomas, pero que le dé muchas competencias no es un problema contra las comunidades autónomas, porque el Estado solo puede atribuir competencias en sus propias materias. Por tanto, el Estado, en principio, no puede atribuir competencias a los ayuntamientos en materias que estatutariamente corresponden a las comunidades autónomas. Por tanto, por el lado sectorial, en principio, mucha autonomía en términos de competencia que pudiera, mucha autonomía no es contra las comunidades autónomas, porque el Estado no puede dar competencias a los ayuntamientos en materias de las comunidades autónomas. ¿Vale? Por eso es lo que hace el sistema tan complicado. Sí, Santiago. No. Ahora mismo en España eso está virgen. Hay otros países que han ido formando, pero no ni siquiera jurisdiccionalmente, han ido formulando. O sea, lo más que se ha llegado ahora mismo en España, y en esto viene también de otros países federales, es sistemas que se llaman de alerta temprana. Es decir, que, por ejemplo, en Andalucía o en Cataluña hay consejos de entidades locales o consejos de gobiernos locales que lo que dicen es, cuando el gobierno elabore un proyecto de ley que regule la actividad local, las aguas, el abastecimiento de aguas, suministro eléctrico, lo que sea, y de eso puedan venir, pueda suponer una afección al presupuesto municipal, al gasto municipal, el Consejo de Gobiernos Locales tendrá que informar sobre el posible sacrificio a la suficiencia financiera local, para que el Parlamento lo tenga en cuenta. Pero lo único que hemos hecho es un sistema, esto que se llama sistemas de alerta temprana. Lo que hay es una especie de detector institucional que dice, cuidado, que si tú ahora a los ayuntamientos les dices que tienen que hacer políticas de teleasistencia, esto tiene un coste y ese coste puede poner en riesgo la suficiencia financiera. Es un sistema de alerta. Claro, el problema de eso, sí, podría. El problema de eso es que tú tienes aquí regulada la Hacienda, en la Ley de Haciendas Locales, y aquí reguladas las competencias. Entonces, vamos a suponer que las competencias se ensanchan. Entonces tú dices, esto es más dinero, ¿no? Me supone más dinero. Entonces, cuando tú quieres impugnar este aumento del coste porque el sistema de Hacienda se mantiene exactamente igual, no hay previsión de nuevos ingresos, lo que va a hacer, que lo ha hecho alguna vez la jurisdicción constitucional, lo que va a decir es, a ver, yo no
tengo que comprobar. Mi función no es decir que a más gasto necesariamente más dinero, porque lo que garantiza la Constitución, en el artículo 142, es la suficiencia. Es decir, tengo que ver si con esto que tienes, se puede pagar esto. No si ahora tienes más gasto, sino que si con las fuentes que tienes actualmente, y entonces una de las cosas que va a mirar es, a ver, ¿qué dice la Ley de Haciendas Locales? Te da 5 tributos y entre los tributos, por ejemplo, te da el IBI, y el IBI le permite al ayuntamiento poner el tipo impositivo entre el 3 y el 7. Si te permite tener un 7, te permite tener más ingresos. Luego, con la regulación actual, puedes pagar esto. Claro, esto, como te van a decir los alcaldes, sí, claro. O sea, tú me pones las tareas y yo soy el que se enfrenta a los ciudadanos porque le subo los impuestos. Pero esto ya es de orden político, no es de orden jurídico, porque el sistema te permite la suficiencia. Esto es una de las cosas que lo hace también tan interesante en términos comparados. Y es que este margen permite también que haya mucha libertad en la fijación de las tareas y servicios, porque el sistema es resistente. Claro, tiene costes políticos fuertes, pero no tiene costes jurídicos. Bueno, tengo que ir muy rápido ahora. Ahora os voy a explicar muy grosso modo el régimen municipal. Bueno, voy a ir a lo más importante, aunque hay muchas más cosas que estudiar, pero voy a ir a lo más importante, que es los 2 regímenes municipales que tenemos. A efectos de organización, porque a efectos de competencias en realidad hay muy pocas diferencias. Los 2 regímenes municipales que tenemos. Hasta 2003, hasta que se aprueba la Ley 57/2003, la ley tiene, con muy pequeños matices, la ley de bases de régimen local tiene una única regulación organizativa para todos los municipios de España, que se basa en 3 órganos de gobierno: pleno municipal, donde están todos los concejales, elegidos directamente conforme a la ley orgánica del régimen electoral general; 2, alcalde o alcaldesa, que está elegido por los concejales conforme a la ley orgánica del régimen electoral general; y ahora se llama Junta de Gobierno, que es un número de concejales que no puede superar determinada proporción del pleno, un número de concejales que elige libremente el alcalde o alcaldesa de entre los concejales del pleno. Por tanto, la estructura tradicional organizativa de los municipios, por tanto, de la organización de gobierno del municipio, a la que llamamos ayuntamiento, la organización de gobierno del ayuntamiento es pleno, alcalde, junta de gobierno. Todos los órganos están proveídos de concejales, porque el pleno es la suma de todos los concejales, el alcalde es un concejal y la junta de gobierno es el alcalde más varios concejales que también están en el pleno. Esta es la estructura. En esa estructura hay, que es lo que hoy llamamos, que todavía se mantiene, y es lo que llamamos el régimen común, es decir, para los municipios que no son de gran población. En esa estructura hay un protagonismo competencial o un reparto competencial básico entre el pleno y el alcalde, porque la Junta de Gobierno no tiene competencias propias. La Junta de Gobierno asesora al alcalde, pero el poder se reparte, las decisiones, el poder decisorio se reparte entre el pleno, que puede aprobar ordenanzas, aprobar el presupuesto, pero también dictar determinados actos administrativos importantes, como por ejemplo conceder avales a empresas o adjudicar determinados contratos a partir de una determinada cuantía. Esos son, en los municipios de régimen común, son competencias del pleno. Por tanto, el pleno no es exactamente un parlamento. El pleno no se limita a hacer leyes. El pleno hace ordenanzas, aprueba el presupuesto, pero también dicta típicos actos administrativos como adjudicación de un contrato o como concesión de un crédito o autorización de un aval. ¿Vale?
Y el alcalde tiene otras competencias también administrativas que son importantes. El alcalde puede imponer sanciones, tiene la competencia sancionadora de otorgar licencias, etcétera, etcétera. Ese es el sistema estructural institucional que establece la ley. Y junto a eso estaría el régimen de los municipios de gran población, que en realidad de gran población son más de los que parecería. Están los que evidentemente conocéis como muy grandes, pero el concepto de municipio de gran población, en el artículo 121 de la Ley de Bases del Régimen Local, es un concepto muy amplio, porque dice cualquier municipio de más de 75.000 habitantes, en el que se concurran ciertas circunstancias, o incluso cualquier capital de provincia. Tened en cuenta que Teruel tiene 30.000 habitantes y Soria tiene 60.000 o 50.000. Es decir, son municipios de gran población, frente a lo que uno pensaría que de gran población es algo muy grande. Por tanto, hay municipios que diríamos que no son muy grandes, pero que se rigen por el sistema organizativo de los municipios de gran población. Y en la Comunidad de Madrid son muchos. Por supuesto, Madrid, que además Madrid tiene una ley especial. Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, todos estos son municipios que de por sí, por su propia población, porque son muy grandes, se rigen por el régimen especial de municipios de gran población. Bueno, ¿qué es lo peculiar organizativamente de los municipios de gran población? Que se altera la distribución del poder interna. Es un sistema, diríamos, más parlamentario. ¿Qué significa más parlamentario? Significa que el Pleno se concentra en decisiones de cierto calado, sobre todo estratégicas y normativas. El Pleno aprueba ordenanzas, aprueba los planes urbanísticos que tienen eficacia reglamentaria, como sabéis, aprueba el presupuesto, controla la acción de gobierno de la Junta de Gobierno, pero ya no el Pleno en un municipio de gran población no adjudica contratos, no dicta actos administrativos. Es más un órgano político con un fuerte componente de competencias normativas más que un órgano administrativo. El alcalde pierde muchísimas competencias también, porque, y si tenéis la imagen, el alcalde de un municipio de gran población no dicta licencias, no concede autorizaciones, no impone sanciones, no adjudica contratos. Es más bien el jefe político del ayuntamiento, es el que dirige la acción de gobierno. Por tanto, son muy pocas le quedan muy pocas competencias directas a la alcaldía. Más bien, el alcalde hace lo que hace un primer ministro, lo que hace un presidente de un consejo de ministros o lo que hace un presidente de comunidad autónoma, que no decide nada. Él dice lo que hay que hacer. El presidente del gobierno, vosotros no habréis visto nunca un acto administrativo de Pedro Sánchez. No existe. Lo que hay son actos administrativos del Consejo de Ministros. Pues eso es lo que hace también el Pleno, la Junta de Gobierno en los municipios de gran población. ¿Quién otorga las licencias de construcción, de edificación? La Junta de Gobierno. ¿A quién le corresponde imponer las multas? A la Junta de Gobierno. ¿Quién adjudica los contratos? La Junta de Gobierno. ¿Quién da subvenciones? La Junta de Gobierno. ¿Quién concede ayudas contra la marginación social? La Junta de Gobierno. Es decir, la actividad administrativa del ayuntamiento corresponde, en un municipio de gran población, a la Junta de Gobierno. El Pleno se queda con las funciones normativas y el control de la Junta de Gobierno, algo parecido a un Parlamento. La Junta de Gobierno es quien tiene el poder administrativo y el alcalde o alcaldesa tiene la dirección de todo el ayuntamiento y es quien elige a los miembros de la Junta de Gobierno y, por tanto, ahí está su poder real, está en que es el alcalde o alcaldesa quien dice, quién forma la Junta de Gobierno, que es quien tiene el poder administrativo. ¿De acuerdo? Ahora bien, respecto de esto, que este sería el esquema. Ese sería el esquema. Respecto de eso, hay algo que os quería poner en este esquema, a ver si lo entendéis, que es ese. Ahora estoy tomando la foto de los municipios de régimen común. Digamos los pequeños, aunque no son todos tan pequeños.
En un municipio de régimen común, fijaos, os lo simboliza así, la Junta de Gobierno, muy poco poder, la alcaldesa, mucho poder, el Pleno, en realidad el poder se reparte en esta interacción que hay entre Pleno y Junta de Gobierno. El poder se equilibra entre Pleno y alcaldesa. La Junta de Gobierno, en realidad, está simplemente dirigida, es un órgano de asesoramiento de la alcaldesa y, por tanto, plenamente secundario. Por cierto, pongo siempre alcaldesa para no tener que estar utilizando, pero en una conferencia hace ya mucho tiempo, dando una conferencia en Valencia, estaba el alcalde de Valencia, el actual, Ribó, y entonces yo no hacía más que decir la alcaldesa, y me levanta la mano y me dice, oiga, es que Rita Barberá ya no es la alcaldesa, ya ha muerto. Y digo, no, si no lo hago por eso. No es que no sepa que ahora es un hombre el alcalde, es que en vez de estar continuamente diciendo el alcalde, alcaldesa o no sé qué, pues utilizo ya sin más alcaldesa, como lo fue, y como en Madrid lo es, y como en Barcelona, como ahora hay más alcaldesas en muchos municipios importantes, pues es más cómodo utilizar alcaldesa y no estamos utilizando continuamente, pero no es un problema de que no sepa que murió Rita Barberá, que lo sé. Bueno, la Junta de Gobierno poco, la alcaldesa en posición de equilibrio con el Pleno, ¿de acuerdo? La alcaldesa sus propias competencias, el Pleno sus propias competencias. Y no es el reparto solo normativo frente a aplicativo, porque el Pleno tiene competencias de ejecución, dicta actos administrativos y la alcaldesa también. Por tanto, es un equilibrio, una distribución del poder específica. Bueno, ¿dónde viene la mayor dificultad? Porque eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué es lo que pasa después? Que aquí funciona una cosa que vosotros ya habéis estudiado, que es la delegación orgánica que hemos visto en el artículo 9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. No hemos dicho que todo órgano administrativo puede delegar en otros de la misma administración pública el ejercicio para que otros actúen en su nombre, ¿os acordáis? Para que otros órganos actúen en nombre del delegante. Delegación orgánica dentro de una administración pública. Ojo, distinta de la delegación entre administraciones públicas. Pues bien, esto es lo que sistemáticamente ocurre en un municipio de régimen común y ahora veremos que en parte también en un municipio de régimen en un municipio de gran población. Y es que la alcaldesa es la titular de de muchísimas competencias administrativas, de sancionar, de nombrar funcionarios, de dirigir la policía municipal. Fijaos el artículo 21 de la Ley de Base de Régimen Local, de todo lo que es competente la alcaldesa. Pero la alcaldesa en realidad no hace nada. ¿Por qué? Porque lo delega todo. Hay un concejal, solo puede delegar a los concejales del Pleno, pero hay un concejal al que luego llamamos concejal delegado de o simplemente concejal de, le delega, por ejemplo, a un concejal dictar todas las licencias de edificación. Entonces, ese concejal actúa en nombre de la alcaldesa. A otro concejal le delega todas las competencias en materia de tráfico y a ese le llamamos el concejal de tráfico, concejal de movilidad o concejal delegado de movilidad. Es decir, coge una serie de concejales del Pleno y a esos en concreto les otorga una serie, cada uno una serie de competencias, de manera que al final la alcaldesa rara vez ejerce competencias ella directamente, aunque todos actúan en su nombre. Por tanto, todos los actos administrativos, licencias, multas, autorizaciones, subvenciones, se dictan en nombre de, por delegación, de la alcaldesa, lo cual significa que ya sabéis que no hay recurso, como la alcaldesa agota la vía administrativa, contra una licencia denegada por el concejal de urbanismo por delegación de la alcaldesa, hay solo recurso de reposición y si no, directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, porque actúa en nombre de la alcaldesa. Y también en este caso, ¿ves? Las concejalas delegadas, y también en este caso cabe que el Pleno, que tiene competencias administrativas, las competencias administrativas del Pleno, no las normativas, se pueden delegar o bien en concejalas concretas o bien, bueno, esto lo dejamos, en principio en concejalas concretas. Vale, por tanto, una cuestión es la imagen estática que nos ofrece la ley de que se reparte el poder entre alcaldesa, Pleno y en mucha menor medida la Junta de Gobierno, pero otra es la dinámica. La realidad es que la alcaldesa delega prácticamente todas sus competencias en concejales
Y el Pleno delega muchísimas de sus competencias administrativas también en concejales. Por tanto, quien verdaderamente decide los asuntos concretos suelen ser los concejales. Por eso tenemos la imagen del concejal de urbanismo, el concejal de Hacienda, porque son los que verdaderamente actúan. ¿Sí? Bueno, esto es una historia que nunca tiene... Todo esto es una... Esta es la típica pregunta que me hacen siempre cuando hay elecciones. Llevo contestando esta pregunta 30 años. Van pasando todos los alcaldes. ¿Qué hago con las...? Porque, claro, la delegación orgánica se basa en la confianza. Alguien actúa en tu nombre. Porque eso, a lo que más se parece en derecho civil, es al mandato representativo. Es decir, tú apoderas a alguien para que con tu confianza celebre un negocio jurídico. Pero, claro, eso tiene un elemento de confianza. Otorgas a alguien la suplantación de tu personalidad porque confías en ese sujeto. Eso no es algo institucional. Claro, cuando el alcalde delega en una persona es porque confía en ella. ¿Qué pasa cuando hay elecciones y cambian las personas? La delegación que ha hecho el anterior alcalde decae, caduca, y claro, pero si caduca, el alcalde tiene que empezar a hacerlo otra vez de nuevo. De hecho, lo hacen. Lo que pasa es que siempre hay una semana entre que toma posesión el alcalde y que hace los decretos de delegación, que firma los llamados decretos de delegación. En esa semana siempre se hace la misma pregunta. Y entonces, bueno, pues yo lo que digo es que, a mi juicio, las delegaciones caducan con la extinción del mandato de quien las ha dictado. Pero eso cada año cambio de criterio, depende de quién me lo pregunte. Porque también es verdad que produce una especie de horror al vacío. Es decir, bueno, y ahora todo eso hay que volver a hacerlo. Bueno, y luego lo que pasa es que cambian muchas veces. Luego, claro, estos son delegaciones que son actos administrativos que pueden cambiar. Y es muy frecuente que, por ejemplo, te enfadas con el de Vox y le dices, revoco la delegación. Esto es frecuentísimo. O sea, en los pactos de gobierno hemos pactado, bueno, pues tú me vas a... Lo que se pacta en realidad... Esto que se dice, ¿se ha pactado un gobierno? No, lo que se ha pactado es que el alcalde, cuando entre el alcalde, va a delegar en Begoña Villacís o va a delegar en el concejal de no sé qué, tales cosas. Pero la competencia es del alcalde. Una vez que estás investido de alcalde, luego, si me cabreo, te revoco la delegación. Esto tiene su importancia. Bueno, y... ¿cómo es, en cambio, en los municipios? A ver, no, esto está mal. Aquí tiene que ser gran población, corregirlo, porque aquí es organización municipal de régimen común, no, de municipio de gran población. Es que he puesto los dos lo mismo, pero no. Este es el de municipios de gran población. En los municipios de gran población cambia la foto. La Junta de Gobierno es la todopoderosa. El Pleno hace mucho menos, porque es quien hace cosas importantes, pero mucho menos. Aprueba el presupuesto, las ordenanzas y controla la acción de gobierno. Pero ya el Pleno se reúne muy pocas veces, porque no todos los días se aprueban ordenanzas y se aprueba una vez al año los presupuestos. Y la alcaldesa también tiene mucho menos poder. ¿De acuerdo? La Junta de Gobierno es la que manda sobre los órganos de todo el ayuntamiento y sobre los ciudadanos, y la Junta de Gobierno delega mucho de sus competencias en concejales. De manera que también otra vez los concejales vuelven a ser protagonistas, pero en este caso no por delegación de la alcaldesa, sino por delegación de la Junta de Gobierno. Por tanto, la Junta de Gobierno es quien es, en principio, el titular de las competencias más cuantiosas, todas las administrativas, porque el Pleno ni adjudica contratos, ni otorga avales, ni tiene decisiones administrativas, ni aprueba provisionalmente o inicialmente los planes. Eso es cosa de la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno lo que pasa es que delega en cada uno de los concejales el ejercicio de sus competencias. Fijaos que esto es bastante distinto de lo que pasa en el Estado o en una comunidad autónoma, porque los ministros no actúan por delegación del Consejo de Ministros. Los ministros actúan como ministros conforme a la Ley de Régimen Jurídico. Es decir, la ley dice que los ministros deciden en el ámbito de su ministerio. Por tanto, tienen competencias propias porque se os atribuyen las leyes y los decretos de creación de cada ministerio. En cambio, los concejales no. Los concejales, todo lo que deciden en los municipios de régimen común y en los municipios de gran población es porque se lo ha delegado
o bien la alcaldesa en los municipios de régimen común, o bien la Junta de Gobierno en los municipios de gran población. Bueno, y me quedaría una cosa por explicar que es el régimen provincial. Bueno, lo voy a dejar para el próximo día, porque creo que... No, o me queda un poquito... ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenéis? ¿Qué? Ah, pues ya está. Entonces llego justito. Dejo una cosita para el próximo día. Hay una pregunta que no vais a poder contestar en cualquier caso.